Hola, hola. Bueno, espero que estén muy bien. Para las personas que se están intentando conectar, este es el cuarto intento que hacemos de directo junto a Lorenzo y a Fernando. Empezamos en mi cuenta, Lorenzo no se pudo unir, cerramos, volvimos a iniciar, Lorenzo no se pudo unir, fuimos a la cuenta de Lorenzo para que iniciara él, no nos pudo unir a nosotros y ahora estamos haciendo este cuarto intento. El tema que vamos a hablar en este directo es acerca de las pasiones, de las 9 pasiones a la luz del eneagrama, y es un tema nuclear, como les decía, porque básicamente es lo que define cuál es tu eneatipo dominante. Entonces, ahora voy a aceptar a Fernando y dos el directo, dando la oportunidad a Lorenzo de que quizás se pueda unir desde alguna de sus otras cuentas, pero si no se puede unir, bueno, lo vamos a hacer en esta oportunidad con Fernando y ya en algún otro momento invitaremos a Lorenzo a hablar. Hola, Fernando, cuarto intento. Hola, Melissa. Eh, Bueno, vamos, Vamos, vamos que se puede. vamos nomás. Sí, ahí le dije a Lorenzo que intente conectarse de otro Instagram, no desde el de Aiki, que sería la Claro, cuenta de Enneagrama, a ver si ajá. puede sumarse. Y si no, bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, vamos a hablar de pasiones. Decía que la semana pasada hicimos un directo donde estuvimos una hora hablando acerca de qué son las pasiones en el enneagrama y qué significa, porque muchas veces las personas pueden interpretar que la pasión es algo positivo, porque socialmente o popularmente el término pasión se utiliza para describir algo que nos gusta o que nos agrada, y en el enneagrama tiene otra connotación el término pasión. Entonces, si te parece, recordar brevemente de qué estamos hablando cuando hablamos de pasiones, antes que nos metamos en las 9 pasiones. Perfecto, Melissa. Es importante entender que em, la pasión es un componente fundamental del carácter, ¿no? A ver, la personalidad está más arriba. La personalidad está compuesta de nuestro temperamento, que es lo que heredamos, ¿no?, de nuestros padres y de todo nuestro sistema familiar. Y por otro lado, el carácter, ¿no?, que es lo que construimos durante nuestro desarrollo, durante nuestra vida. Y el carácter, a su vez, para el enneagrama de la personalidad, está dividido también en dos elementos. Uno que tiene que ver con la pasión dominante, ¿no?, que es el caso de lo que vamos a conversar hoy, y que tiene como consecuencia la fijación. La fijación es que otro tema que puede ser para otro día, ¿no? Entonces, la pasión dominante es un aspecto motivacional, ¿no?, que tiene que ver con la motivación, que podríamos decir que es el conjunto de cosas o factores internos y externos que determinan de alguna forma cuáles son nuestras acciones, son las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la pasión es un aspecto motivacional, ¿no? Es algo que motiva nuestras acciones. Nosotros vamos al mundo a través de nuestras pasiones. Em, el eneagrama sugiere que en cada uno de nosotros hay una pasión que por diferentes causas ha tomado mayor predominancia que el resto. Nosotros tenemos de todas las pasiones del eneagrama algo, pero hay una que es lo que es el eje, es el núcleo de nuestra motivación, ¿no? Es la que nos lleva a hacer las cosas en la vida. Por lo tanto, es importante que en esta etapa de autoobservación que uno va logrando con el eneagrama, eh, identificar cuál es este rasgo característico y principal en nosotros, cuál es nuestra pasión dominante, qué es lo que motiva nuestras acciones en la vida. Eh, y eso nos va a permitir, con esta idea, ¿no?, que propone el cuarto camino por un lado y por otro lado Claudio Naranjo, eh, la palabra pasión es propia para referirse a las emociones inferiores que están en la conciencia dormida, están en esta parte en que nosotros estamos durmiendo, por lo tanto somos dominados por una pasión, ¿no? Al estar durmiendo y ser dominados por esta pasión, el problema de esto, bueno, alguien podría decir, bueno, ¿y qué asunto tiene esto, no?
que tengamos una pasión, ¿no? El asunto de esto y el trabajo fundamental con el eneagrama, a mi gusto, tiene que ver con que esta pasión nos impide actuar en forma libre. Y más que nada nos hace ser agentes pasivos, no agentes activos en la vida. Y agentes pasivos porque estamos desde nuestra pasión moviendo, ¿no? Sin que nosotros podamos interferir en qué es lo que queremos determinar como movimiento, ¿no? Entonces lo que se espera al identificar esta pasión básica de cada eneatipo, ¿no? Es de alguna manera ver cuál es el aspecto decisivo de nuestra personalidad. Es como el punto central que reúne todo y desde el cual sale todo también, ¿no? Eh, es cómo interpretamos la vida y cómo estamos en la vida. Eh, por lo tanto, es interesante observar cómo este hábito, ¿no? Ha tomado el control de nuestra vida y, y ahí está la invitación de por qué verlo, por qué es importante verlo y por qué es importante verlo desde el punto de vista de una pasión con estos nombres tan fuertes que puede tener, ¿no? Eh, como muy bien dices tú, se puede confundir con la pasión por el deporte o la pasión por la música, ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando de una pasión por algo que nos mantiene dormidos. Es una pasión de alguna manera que perjudica nuestra libertad de poder despertarnos y actuar en la vida desde algo que no es este aspecto motivacional, ¿no? Eh, ya una cosa más mental tiene que ver con la fijación, ¿no? Que ya es cómo aterrizamos nuestras pasiones, pero el punto esencial de aquí es la pasión, es el núcleo de lo que nos reúne, Tal cual. hoy, por lo menos. ¡Ah! Y lo logramos, ¿no? Claro, eso. Bien. Hola Lorenzo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí estábamos resumiendo la idea del concepto de pasión que Fernando estuvo explicando, de qué se trata la pasión en el eneagrama y bueno, qué bueno que te pudiste sumar para que conversemos acerca de las 9 pasiones, porque yo decía recién que el término pasión muchas veces se puede malinterpretar y luego tenemos el nombre o el concepto de cada una de las 9 pasiones, que desde luego también se puede malinterpretar. Entonces en este directo también vamos a hablar de cómo entender las pasiones a la luz del eneagrama y no desde los conceptos sociales o previos que cada uno de nosotros tenga en función de esas palabras, que además están relacionadas con los pecados. Entonces también las personas pueden tener como en su autobiografía, en su experiencia, información que no está del todo alineada, qué significan en el eneagrama. Entonces, bueno, bienvenido Lorenzo. Muchas gracias. Importantísimo lo que está diciendo Fernando de cómo las pasiones nos cortan la libertad de ser quienes en realidad hemos venido a ser. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues como bien estuvimos un poquito reflexionando la semana pasada, pues estuvimos una hora, ¿no? Como haciendo esta introducción a lo que son las pasiones y hoy encantadísimo de poder participar y concretar un poquito más qué pasa con cada pasión en cada eneatipo. También comento un poquito, me he conectado desde nuestra cuenta de Stephen y Barnon, no desde la de Aiki habitual en la que hablamos de eneagrama. Entonces seguramente por aquí aparecerá algún arquitecto o arquitecta, porque en nuestra vida en paralelo somos arquitectos. Entonces seguramente se asustará de oírnos hablar de estas cosas, pero bueno, está bien así también. Bueno, le llegará a quien le tenga que llegar, confiemos en eso. Dejarán de construir su casa, pero se pondrán a estudiar eneagrama a lo mejor. Ojalá. Buenísimo. Bueno, Lorenzo, Esto es anecdótico, discúlpeme, pero es anecdótico. Hay los arquitectos que están presentes en esta sesión, en esta vivo, puede ser muy interesante. Hay un grandísimo arquitecto norteamericano, Lloyd Wright, ¿no? Autor de la Casa Cascada, del Museo de Guggenheim, por ejemplo, un arquitecto monstruoso, ¿no? Su mujer, fue discípula de Gurdjieff y fue una gran representante de la escuela de Gurdjieff en Estados Unidos. Así que tenemos un famoso arquitecto que fue influido también por el eneagrama.
Así que tienes buen camino para adelante, Lorenzo. Muy bien. Además, Estás bien aspectado, según el enneagrama. y la vida de Wright es fabulosa. Hay por ahí alguna Uf, biografía que es un señor que no dejaba títere con cabeza. así es, así es. Uno de aquellos. Mm. Bueno, esa es la anécdota. Si quieres, vamos, Vamos Melissa, nomás. vamos a lo que vinimos, ¿no? Muy bien. ¿Y por dónde empezamos? ¿Qué les parece si empezamos por las pasiones del centro mental? ¿Cómo lo ven? Para romper un poco la estructura que hacemos siempre. Perfecto. Ajá, Bueno, perfecto. ¿cómo empezamos? Pues yo creo que la palabra clave, en este caso para el eneatipo 5, que es la avaricia, es perfecta para explicar un poquito esta cosa que decía Melissa de cómo, si nos quedamos solo con la palabra, puede haber bastantes confusiones. ¿Por qué? Porque si no se entienden dentro de lo que es el contexto del eneagrama, alguien, con toda la razón del mundo, pensaría que una persona avariciosa es alguien que tiene tendencia a acumular muchas cosas, una especie de codicia. Eso es lo antítesis muchas veces de lo que le pasa al eneatipo 5. Por eso hay que poner como un apellido. Es decir, algunas pasiones, si no les ponemos un segundo apellido o un tercer apellido, la avaricia de sí mismo. Y entonces entendemos que en realidad es una persona que le cuesta darse a los demás, pero es a él o a ella a la que le cuesta. Es una persona que tiende a aislarse. En el caso del subtipo conservación, es el extremo de irse a la cueva, ¿no? Entonces esa es el eje neurálgico del eneatipo 5. A partir de ahí podemos entrar con las fijaciones o qué le pasa al 5 con el conocimiento, que lo que le pasa al 5 con el conocimiento no tiene nada que ver con lo que le pasa al 7, pero la clave está en la avaricia de sí mismos. Y sin embargo, si nos quedamos con la avaricia o cuando lleguemos al eneatipo 9 con la pereza, la confusión está asegurada. Sí, notable. Yo agregaría tal vez algo que pueda servir, que tiene que ver con la construcción de este carácter desde la infancia, ¿no? Que es una construcción como que hay algo en la familia que no es agradable de vivir, se percibe como no un lugar que no es agradable para compartir socialmente con ellos. Y surge la posibilidad de entrar en el mundo propio, encerrarse en el cuarto y ponerse a leer, por ejemplo, ¿no? O hacer cosas intelectuales, ¿no? Entonces ahí empieza a haber este aislamiento del mundo exterior eh, que tiene que ver con encerrarse en sí mismo, ¿no? Y este ensimismamiento, ¿no? En que entra este carácter, eh, hace que se resguarde, ¿no? Que no se muestre, ¿no? Que no se exhiba, ¿no? No es una avaricia solamente económica, ¿no? Que no quiera eh, gastar dinero, ¿no? Sino que tiene que ver con darse poco, compartirse poco, entregarse poco hacia el otro, porque hay un mundo infinitamente más seguro. Acordémonos que estamos en la tríada mental, que es la tríada del miedo, ¿no? Esos tres caracteres tienen miedo. En el 5 podríamos decir que es miedo al contacto, ¿no? Miedo a los otros, tener contacto con los otros. Eh, entonces, claro, como contrarrestar el miedo es obtener seguridad, ¿no? El 5 obtiene la seguridad en sí mismo, dentro de sí mismo, yéndose a su mundo interior, ¿no? Por lo tanto, el salir y entregarse a otros conlleva un riesgo de vulnerabilidad. Ahí efectivamente es donde podemos ver la tríada mental, el miedo, ¿no? Como elemento central del 5. Eh, Investigadores, científicos, observadores, de un humor muy interesante, son personas tremendas, ¿no? De un tremendo conocimiento interior, de una tremenda riqueza interior, pero no los conocemos, no nos podemos ver, no son visibles, no aparecen, eh, porque están en sí mismos, ¿no? Por ahí alguien le puede identificar esto de ser avaro, avara con ellos mismos, ¿no? Por ahí va.
Tal cual. Y yo quisiera agregar a lo que dice Fernando, que la búsqueda, que como decía Fernando, que busca la seguridad, que sería lo opuesto para escapar del miedo en sí mismo, pero también estamos siempre describiendo aspectos neuróticos, no estamos describiendo aspectos Sí, equilibrados. Entonces, para las personas que nos están viendo, esta búsqueda neurótica que tiene el 5 de distanciarse y de no compartirse es parte de su dificultad central en la vida, es el obstáculo que le impide ser un agente activo, como decía Fernando recién, y que lo mantiene siendo un agente pasivo de su propia pasión. Por eso la avaricia es la dificultad. Entonces acá no es solo la necesidad de alejarme y de distanciarme, sino que eso se convirtió en mi mayor problema y en mi mayor dificultad. Porque muchas personas se pueden ver identificadas en esta necesidad de alejarse, pero quizás no termina siendo en el exceso en el que le ocurre en la pasión de la avaricia y no termina siendo una dificultad. Por eso también hay que entender las pasiones como una gran dificultad y no como una descripción más de aquellos rasgos que nos definen. Bueno, vamos al 6, ¿les parece? ¿O algo más del 5? Yo creo que ha quedado bastante clarito el 5. Si nos vamos con el 6, con la pasión del miedo, yo aquí igual destacaría que miedo tenemos todos. Esto es súper importante. Y digo todos, y a veces digo casi todos, porque sí que recuerdo, siempre cuento la anécdota de tener un terapeuta en el SAT, un Super 8 muy, muy plantado, un 8 fantástico, que él decía que no entendía al eneatipo 6 porque él no entendía el miedo. Y es que no era capaz de sentirlo, ¿no? De alguna forma. Quizás un poquito exagerado, pero era una persona muy, muy exagerada, ¿no? Entonces, claro, sí que este miedo que lo tenemos todos puede llevar a muchas confusiones. ¿Por qué? Porque sobre todo yo creo que cuando la gente está empezando en esto en enagrama y tiene muchas, muchas ganas de identificarse y no termina de verse ninguno, mucha gente yo creo que como por descarte dice, bueno, pues como miedo tengo, me ubico en el 6. Y yo creo que un poco lo que decía antes Melissa, ¿no? Hay que llevar como al extremo esta pasión. Es decir, esta pasión tiene que ser neurálgica en tu vida. Entonces a mí muchas veces me gusta usar como una angustia vital como palabra, ¿no? Como que sea un pelín más que el propio miedo que todos, seamos el tipo que seamos, lo sentimos. Entonces, en la angustia vital hay como mucha duda. Y esa duda, de hecho, puede llevar un poquito al extremo de la paranoia, ¿no? Ya nos vamos como a una neurosis más gorda, ¿no? Pero en una neurosis media es angustia vital, como que estamos ahí como... ¡ah! Y luego, claro, aquí distinguir mucho también el tema de la contrafobia. No es un Zoom para entrar, no es un directo para entrar en los subtipos, pero sí que en este caso el 6 sexual, esta cosa contrafóbica, se convierte precisamente en un temerario de la vida, ¿no? Porque precisamente intenta rechazar ese miedo y desde esa aparente acción muy, muy corajosa, pero ese coraje no es real, de repente entra en la temeridad. Entonces, por aquí yo creo que estaría un poco el eneatipo 6 y su pasión del miedo. ajá. Agregar también, vuelvo un poco a de dónde surge, ¿no? De dónde surge este carácter que puede ayudar a algunos a revisar su propia pasado, ¿no? Su propia biografía, autobiografía emocional. Eh, es una niña o un niño que percibe en general que la persona de la cual depende, que lo cuida, ¿no? De alguna manera es autoritaria y, 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 y siente miedo frente a esa autoridad. De alguna manera hay un temor que es aprendido porque dan miedo las figuras parentales o porque las figuras parentales han introducido el miedo. Yo digo que hay miedos que son aprendidos, ¿no? Muchos niños que reciben muchos no. No se suba al árbol, no ande solo, no meta los dedos en la conexión del enchufe, ¿no? Eh, no se bañe porque se va a resfriar, no se moje porque se va a tener una gripe, ¿no? No, no, no. De tanto no, empezamos a tener un miedo. ¡Wow! Qué susto es salir a la calle, qué susto subir un árbol, qué susto andar en bicicleta, ¿no? Entonces, lo guarda, tiene temor de alguna manera, es un temor, ¿no? Lo que los hace ser, de alguna manera, el miedo, estar en alerta. Si yo estoy miedo,
estoy siempre en alerta, entonces hay una tensión permanente, un radar permanentemente encendido que está funcionando y revisando el ambiente donde hay alguna señal que pueda provocar en mí algo atemorizante. Entonces hay una tensión, ¿no? Una hipervigilancia, como estar permanentemente eh, teniendo una anticipación temerosa con respecto de algo que puede pasar, ¿no? Por estos noes, ¿ah? Introyectados cuando chicos, ¿no? Después de, bueno, puede venir esto. Entonces de alguna manera se vuelve una persona, un carácter obsesivo por la seguridad, por obtener una seguridad, porque eh, de alguna manera de no ser castigado con algo que va a salir mal, ¿no? Me apasiono por tener de alguna manera una cierta seguridad que me permita que no va a pasar nada malo de esto que estoy anticipando, de eventos negativos, de la tensión que tengo respecto del ambiente. Por ahí puede dar una luz. Las dudas, muchas personas tienen dudas, pero esta tensión es un elemento fundamental y se siente en el cuerpo, ¿no? eh, la hipervigilancia. Estoy permanentemente atento a que cualquier cosa que pueda suceder puede ser algún elemento que me pueda dañar, que me pueda vulnerar. Y eso es algo que probablemente aprendimos desde pequeño. Tal cual. Y agregando, creo que está casi todo dicho de este eneatipo, pero agregaría que ese estado de alerta, ese estado de ansiedad y de hasta paranoia por buscar en el ambiente, como decía, ser como estar en un estado ansioso de buscar en el ambiente qué es lo que podría salir mal, el enemigo, cuál es el factor de riesgo, no tiene que ver con algo en particular real que esté ocurriendo, o sea, no tiene que ver con hechos concretos, sino con el vicio y con la distorsión en la que se ha quedado atrapada. Y es ahí donde el miedo se vuelve una dificultad central y una pasión. Porque miedo tenemos todos y es muy conveniente tener miedo en las funciones, en los escenarios en los que es necesario el miedo para la supervivencia. El tema aquí es que el miedo se quedó atrapado allí y en esa búsqueda de certezas y de análisis de posibles inconvenientes se vuelve, como decíamos recién también, una víctima de su propio miedo y un agente pasivo de su propio miedo, donde no puede elegir con simpleza y sencillez sin confiar, porque la desconfianza es un estado de seguridad desde el ego para el eneatipo 6. O sea, desconfiar le proporciona un cierto estado de seguridad, porque desconfiando se siente más seguro que entregándose a confiar en la vida. Por eso busca certezas compulsivamente y también eso lo hace estar a la defensiva permanentemente, ¿no? Como estar a la defensiva anticipándose a lo que podría llegar a ocurrir. Entonces, bueno, eso sería el eneatipo 6. ¿Vamos por el 7? ¿O quieren agregar algo más? Me gustaría agregar Con gusto. una frase respecto del 6 para darle el paso a Lorenzo. Yo diría que el carácter 6 es el perseguidor perseguido, ¿no? Me viene con lo que tú estás diciendo, ¿no? Cae en su propia trampa a través de este mecanismo que es la proyección, ¿no? El miedo que tiene adentro lo proyecta afuera, por lo tanto él mismo se está persiguiendo respecto de las mismas ideas que él tiene. Totalmente. Es un círculo vicioso, ¿no? Lorenzo. Sí, Marilo comenta qué pasa con el miedo al progenitor, ¿no? Yo creo que va mucho en la línea de lo que ha comentado Fernando, de ese no, 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 no. Y yo creo que también hay como si rebobinamos las infancias y simplificando siempre muchísimo, en el eneatipo 6 hay como una palabra clave que es el castigo. Y en el eneatipo 3, que muchas veces también tienen infancias relativamente parecidas, está el premio. Los dos son muy buenos, los dos se esfuerzan mucho, los dos consiguen muchas cosas, pero el castigo y el no, que decía Fernando, está muy presente en la vida de este eneatipo desde la infancia y por eso esa búsqueda de esa seguridad, ¿no? ¿Vamos con el 7? Vamos. Venga, vamos. Pues con el 7 nos encontramos con la gula, con lo cual aquí nos encontramos con los golosos y gulosos del eneagrama. Esto es bastante importante porque a la hora de entender que esto es una pasión y que esto es algo malo, al 7 le cuesta mucho. Es decir, al 7 y el 2, que están como
como hay muy felices, muy para todos, que aparentemente la vida les sonríe, a veces les cuesta más llegar a entender que eso es una neurosis y que eso también puede tener sus efectos secundarios y que no es la vida tan bonita y tan luminosa como les parece a las 7 al 2. Es decir, el 4 y el 5, hablaba Claudio, de que están en la carencia húmeda y la carencia seca. Y el 7 y el 2 ya están en otro sitio, ¿no? Entonces el 7 está en el entusiasmo, exceso de entusiasmo. Entonces, claro, ¿tiene algo de malo la pasión del entusiasmo? No. El entusiasmo en realidad es algo bueno, estar entusiasmado en la vida. Pero si se nos va de la mano, como se le va al tipo 7, ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque estar demasiado entusiasmado en muchas cosas hace que, por ejemplo, le cueste terminar las cosas, que esté haciendo una cosa y de repente se entusiasma mucho con ella hasta que aparece una cosa al lado y de repente ahí va, me entusiasmo con esta y deja la otra tirada. De repente hay como una dificultad en el compromiso, es decir, las consecuencias de tanto entusiasmo y tanta felicidad y tanto esto requieren que niega una parte de la vida, y al negar la parte dolorosa de la vida no se entera de muchas cosas que están pasando. Es decir, es un peaje muy caro ser tan optimista y pintar la vida de rosa, que es lo que le lleva a estar siempre buscando prados más verdes. Sí, no, me gusta una de las frases últimas que dices, que tiene que muy nuclear en este carácter, para mi parecer, eh, es este niño o niña que tiene, que vive una situación dolorosa en el hogar, que lo lleva a no querer entrar en contacto con esa situación. Hay algún motivo motivacional, justamente como es la pasión, que hace que se cree sitios placenteros para no tomar contacto con este dolor, ¿no? Y eso hace que salga al mundo a explorar, a comerse al mundo, ¿no? No es gula solamente de alimentos, es gula de intensidad en la vida, ¿no? De tener situaciones que permanentemente lo tengan en placer, ¿no? Para no tomar contacto con el dolor. Entonces, no contactar, no doler, ¿no? Y salir a entretenerse, ¿no? Tomar la bicicleta, salir al barrio, la aventura, la naturaleza, buscar el placer, ¿no? Fundamentalmente para salir del dolor. Si estamos hablando de la tríada mental, el eje central del triángulo, ¿no? Es el eneatipo 6, que es el miedo, ¿no? Y podríamos decir que el miedo es en sus tres versiones, ¿no? El miedo a tener contacto con el mundo, que es lo que le pasa al 5, el miedo por sí mismo, que es el 6, ¿no? El núcleo del miedo, y el miedo del 7, que es el miedo al dolor, a tenerle miedo al dolor, ¿no? Aparecen tan malamente en algunos otros lugares llamados como el entusiasta, ¿no? Que es fantástico ser un entusiasta, pero eso está barnizando un dolor que no se puede tocar, ¿no? Entonces, por ahí está la estructura, ¿no? Este niño que no quiere, esta niña que no quiere tener contacto con lo que es doloroso y sale al mundo a buscar placer en otro lugar. Tal cual, y así como el 5 decíamos recién que huía del dolor buscando la seguridad en su interior, el eneatipo 7 es lo contrapuesto, huye de su interior buscando estímulos placenteros. Entonces, como el dolor, los límites, lo que no es agradable o placentero, tiene que ver con el estar presente o mirar en su interior, así también cultiva el hábito de quedarse en las superficies, de chapotear en las superficies como un gran experto de casi todo, pero sin poder detenerse, sin poder terminar de hacer la digestión, ¿no? Saborea un poquito de cada cosa, pero no está haciendo la real digestión para la cual hay que tomarse el tiempo y también entregarse. Entonces, también la gula, que es la pasión de el querer saborear un poquito de cada una de las cosas que tengo posibilidades y fantasear con aquellas otras cosas que también voy a poder saborear en mi imaginación, es el hábito de no poder detenerse a experimentar lo que realmente está ocurriendo,
Por eso, en su propio encanto de vivir el placer, termina encantándose y distorsionando lo que realmente está viviendo y quedando atrapado en como una dificultad central, que es querer probar un poco de cada cosa que se me ofrece, pero no estar en contacto con lo que realmente está sucediendo. Por eso también decía Lorenzo que está encantado de sí mismo, ¿no? Como eneatipo autoindulgente, el 2 y el 7, está encantado de ser él y de experimentarse a sí mismo. Entonces es difícil encontrar en eso una dificultad y es difícil encontrar una necesidad de ir a trabajar en sí mismo hasta que pasa algo muy fuerte que lo detiene, quizás. Entonces es como un gran desafío para el eneatipo 7 hacerse cargo de la realidad y del dolor. Sí, como anécdota, recuerdo teníamos una amiga que justo estaba conociendo un poquito del enneagrama, una chica que apuntaba a bastantes maneras de ser eneatipo 7, y decía, a mí esto del enneagrama me parece fantástico, es una pasada, qué bien, cómo estoy entendiendo el mundo y tal. Pero lo único que no me cuadra es por qué el 7 tiene que cambiar, por qué no todos los demás tendrían que ser como el 7 y ya asunto solucionado, ¿no? Bueno, esa es la neurosis máxima a la cual un 7 puede estar expuesto. ¿Nos vamos con la tríada visceral, Melissa? Vamos. Venga, pues vamos con el eneatipo 8, que en este caso creo que los tres lo vemos de manera bastante parecida. Y aquí insisto en esto, que el eneatipo 8, si veis otras versiones del eneagrama que no vienen directamente de la fuente de Claudio Naranjo, pues os encontraréis cosas como que el 7 es el entusiasta, que bueno, mal que bien, algo tiene que ver, pero de repente el 8 aparece como el superlíder o el jefe, y eso técnicamente es un problema porque no da mucho margen de maniobra de entender absolutamente nada de lo que realmente es un eneatipo 8. Un eneatipo 8 tiene la pasión de la lujuria, que es una palabra un poquito que nos lleva como al tema del sexo, y puede ser que del sexo también, pero es como una lujuria que nuevamente hay que como que matizarla, sería como una cosa, como una especie de pasión por el exceso, es decir, necesitan ser muy excesivos, una intensidad brutal, y de hecho, Claudio Naranjo hablaba de ellos como unos antisociales que juegan a ser sociales. Entonces, el eneatipo 8 normalmente, luego ya el otro día entramos en las fijaciones, ¿no? Fijaros que la fijación es la venganza. Entonces, claro, estamos hablando de una persona muy exagerada, muy potente, que normalmente, si vamos a cuadrar un poquito también el tema de la bioenergética, los que estáis más familiarizados con esto, entraría en el rígido fálico narcisista, que es como el más bruto y excesivo de todos los caracteres de la bioenergética. Entonces, por ahí suele haber bastante asociación. Entonces, esta persona es muy, muy potente. Muchas veces al 6 sexual se le llama 6 fuerza, pues digamos que esto sería como la fuerza, pero con velocidad. Una especie de yo sí satisfago mis necesidades y muchas veces sea caiga quien caiga. Normalmente es cierto, igual el tipo 8 no va buscando mucho al mundo para entrar en batalla, pero ojo, que se encuentra con el tipo 8 y se la lía, el tipo 8 no se va a olvidar y va a ser bastante contundente. Así es, la venganza, ¿no? Eh, este niño o niña fue, de alguna manera, siente que ha sido aplastado por sus figuras paternas, ¿no? Ha sido anulado absolutamente, en algunas ocasiones incluso abusado físicamente, psicológicamente, eh, incluso corporalmente, ¿no? Sexualmente. En algunos casos más extremos. Entonces, deja de tener contacto con eso que duele. Es tan grande el dolor que se enfría, se congela frente a esto y se petrifica, ¿no? Y se transforma en algo que es una especie de como de juramento, de autojuramento interior, de prometerse ser más fuerte de lo que me sucede, ¿no? Este abuso que estoy recibiendo, este maltrato, ¿no? El abuso de poder que estoy recibiendo por parte de mis figuras paternas, ¿no? Decido congelar mi emocionalidad para ponerla en una dureza que a mí no me va a derrotar, ¿no? Entonces, como una columna griega, ¿no? Son personas tremendamente firmes, muy sostenidos en su, en su punto de vista. Lo que los hace tomar a su niño o a su niña y esconderlo muy profundamente, yo digo dentro de la caja negra del avión, ¿no?
en un lugar que está muy, muy, muy abajo, muy, muy, muy oculto. Eh, entonces va buscando ir fortaleciéndose en el desarrollo de su pasión empieza a transformarse en esto de ser fuerte, ¿no? De ser poderoso, de esto a mí no me va a doblegar, ¿no? Eh, son tremendos líderes, son personas que son capaces de hacer cosas gigantescas, ¿no? Yo siempre digo, si yo voy en un avión y caigo en una isla desierta en la mitad del océano, ojalá en el avión vaya un 8, porque el 8 me va a sacar de la isla, sin duda, ¿no? Son capaces de llevar empresas gigantescas adelante, ¿no? Son, son, son titanes de la fuerza. Pero en esto hay un castigo y una lección tremenda a este niño, ¿no? Ha quedado la inocencia, ¿no? Guardada, ¿no? Ha tenido que postergarse porque tengo que hacerle frente a esta vida que ha sido muy dura conmigo y tengo que enfrentarla. Por ahí va. Entonces, la lujuria es como una intensidad, una rebeldía, me da lo mismo, me dan lo mismo los otros. Aquí se hace esto y se hace. Si hay que cortar cabezas, hay que cortar cabezas, ¿no? Vamos adelante y vamos y lo vamos a conseguir. Eh, muy anticonvencional, poco respetuoso de las normas, ¿no? Em, y, y hay una cosa que es muy clara, como que se niegan la ternura. No pueden permitírsela porque eh, el origen de la ternura, que es nuestros padres, que es los primeros de quienes recibimos la ternura, ellos no la recibieron. Recibieron al contrario abuso, ¿no? Entonces lo niego. Cualquier posibilidad de que yo abra mi ternura con el otro significaría una posibilidad de que el otro entre y me vulnere. Por lo tanto, lo anulo. Eh, Esto hablando en estados neuróticos, ¿no? Hay 8 que son muy sanos, muy buenas personas, extraordinarios. Tal cual, pero aún Yo conozco uno en Colombia que se hizo sacerdote después de que enviudó a los 70 años de edad, ¿no? Y hoy día ayuda a la comunidad y es una persona maravillosa, muy querida, ¿no? Son tremendos líderes también. claro, esto, Melissa, te no, interrumpí. no, no, es que justo hiciste silencio y pensé que habías terminado. Bueno, decía que por más que una persona esté más sana, la pasión no desaparece, entonces, aún así, estando en un estado más sano, en instantes o en ciertos momentos del día, aparece este vicio, esta adicción a la intensidad y a los excesos, que es con lo que tiene que lidiar el eneatipo 8. Y hago esta aclaración porque muchas personas suelen mal identificarse de eneatipo 8 por la, digamos, por la forma de divulgarse actual del eneatipo 8, que se lo pone como una persona de carácter fuerte. Entonces, solo eso, con liderazgo y con carácter fuerte, hay muchas otras personas que tienen esos rasgos y que terminan entendiendo que son eneatipo 8, y me llegan muchísimos mensajes diciéndome, yo soy 8, pero no tengo ninguna dificultad con la empatía, soy absolutamente empático, no me cuesta nada la vulnerabilidad o la ternura. Entonces yo no puedo saber por un mensaje, y si lo supiera tampoco lo diría, porque estoy en desacuerdo de decirle el eneatipo a las personas, pero digo, no, no, en el día a día, cuando aparece la pasión, estaría negada la ternura, estaría negada la vulnerabilidad, la suavidad, todo lo que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Con la energía femenina, y es un carácter más explosivo, avasallante, más, ¿qué podría decir? Adicto a la intensidad, a los excesos, al riesgo. Por eso quizás me resonaba mucho lo que decía Lorenzo de negarse hasta la posibilidad del miedo, si lo interpreta como una vulnerabilidad. Y no es que no tenga miedo, es que se vuelve un temerario y un arriesgado y un rebelde para estar mostrando y demostrándose a sí mismo que está alejado de cualquier posibilidad de estar experimentando la vulnerabilidad. Y la falta de empatía o de ternura o de inocencia tiene que ver con eso, con estar experimentando el carácter desde la lujuria y atrapado en esta dificultad para conectarse con su lado más suave o más vulnerable. Entonces, creo que
no sé si será uno de los eneatipos en los que más las personas están mal identificadas en la actualidad. Yo creo que el 8, el 7 son dos eneatipos en los que la mayoría de las personas a priori se ven, ¿no? Ah, sí, me encanta a mí el placer y disfrutar. Inmediatamente se identifican de 7. O sí, tengo un carácter muy fuerte y terminan identificados de 8 muy rápido, sin llegar a la raíz de lo que significa realmente la pasión. Entonces, eso es lo que aportaría. Ujú. Sí, yo creo aquí, antes de seguir, como remarcar, ¿no? Como a la gente que estáis un poquito igual comenzando o incluso ya lleváis tiempo en el enneagrama, pues cuantas menos prisas a la hora de identificarnos, muchísimo mejor. Hay gente que llega muy rapidito a casa, lo ve claro, se identifica y fantástico y a partir de ahí sigue un camino. Y hay gente que le cuesta más, a mí me costó Dios y ayuda y también está muy bien así. Eneatipo 9, la pereza. Aquí nuevamente nos encontramos con una palabra que si nos quedamos con ella nos lleva a problemas. ¿Por qué? Porque el eneatipo 9 no tiene por qué ser perezoso. Es decir, cualquier eneatipo podemos ser perezosos, los 9 también, pero normalmente es la pereza de sí mismo, pereza psicoespiritual, que le lleva al olvido de sí. Repito, pereza de sí mismo, pereza psicoespiritual, que le lleva al olvido de sí. ¿Qué es lo que hace con eso? Normalmente está sumido en un hacer robotizado. Es decir, de hecho, normalmente hacen mucho, pero hacen mucho todo como muy gris. Es decir, no tienden a brillar, no tienden a destacar. De hecho, una de las tendencias del tipo 9 es como a esconderse. Esto me pasa muchísimo en muchos retiros que he hecho, principalmente en los SAT, de estar 100 personas, estar 10 días y el día 10º salen los 9 en el panel y dices, pero esta gente ¿dónde ha estado? Y normalmente, aquí también recordamos la palabra masoquismo, que en la bioenergética es un carácter concreto, que además suelen ser gente bastante voluminosa, es decir, el carácter masoquista cuadra bastante bien con el eneatipo 9, también con el eneatipo 4, principalmente con el 4 conservación, pero esta gente tan grandota, tan masoquista, tan que aguanta todo, soporta todo, ¿dónde ha estado durante 10 días? Pues han estado escondiéndose literalmente. Que el 9 subtipo social participa un poquito más y tal, pues sí, pero en general dices, no puedo creer que no la haya visto en 10 días. Entonces, esta cosa de la confluencia es muy del 9, ¿no? Que desaparece en el otro. Es decir, busca qué necesidades hay que cubrir y de alguna forma pum, se pone como al servicio y de repente no se entera de nada de lo que le está pasando a él a ella. Con lo cual pasan los años, parecen muy bonachones, parecen muy buena gente, parece que está todo muy bien y en el fondo están totalmente desconectados y sobre todo en el subtipo conservación muchas veces tendiendo a muchísimas adicciones, generalmente como en secreto, pues mucha cerveza, mucho no sé qué, todo como escondido, pero también está como muy ahí, ¿no? Entonces esto sería como yo creo lo principal de esa pereza psicoespiritual del eneatipo 9. Concuerdo totalmente con todo lo que has dicho. Tengo varias personas que acompaño que son 9 y has dicho muchas cosas que me resuenan mucho con ellos. Em, Tal vez un poco desde el aporte que ha venido surgiendo en este vivo, ver un poco la infancia, ¿no? En general el 9 siente que el padre y la madre están presentes, ¿no? Pero en relación a la figura que lo cuida, particularmente la mamá, ¿no? Siente que no le está prestando atención, ¿no? No hay una mirada fundante, no hay este contacto visual con la madre que permite establecer un contacto con el mundo. Eh, entonces, de alguna forma, estas cosas misteriosas de cómo se forma el carácter, ¿no? Decide que no va a pedir ese contacto. Es un niño una niña que dice, prefiero quedarme quieto, quedarme tranquilo y no ir a establecer, a necesitar este contacto. Eh, Son como un peluche, ¿no? No sé cómo, si en España se dirá, si se entiende el concepto, ¿no? Es como un muñeco que uno lo deja ahí y quedan ahí, ¿no? En la posición que uno los ponga quedan, se quedan quietos. Eh, no reclama, es un bebé que no llora, ¿no? Puede tener sus pañales sucios y pasados ya varias horas y no va a llorar, no va a reclamar. Desde muy pequeño, ¿no? Viene esto de
no poner lo mío, ¿no? Es mejor hacerlo que los otros. Si no tomo contacto, puedo ir, ¿no? Em, También pasa que durante su desarrollo, su crecimiento, tienden a quedarse al lado de la madre de alguna forma, eh, esperando que en algún momento llegue esto que no se recibió, ¿no? Em, Son los pacificadores del enagrama los que están como tratan de poner a todo el mundo de acuerdo para justamente no meterse en un lío, ¿no? Em, son se unen a lo que los otros quieren, ¿no? Eh, si todos quieren subir a la montaña, bien, vamos a la montaña. Si todos quieren ir al mar, a la playa, bueno, vamos a la playa, ¿no? Pero él nunca va a decir, no, a mí la playa no me gusta, ¿no? No me gusta la arena. Si los demás quieren ir, bueno, voy por no causar una dificultad. Y eso mismo les hace una mala jugada muchas veces en el trabajo, son los que más trabajan, porque aceptan todos los trabajos. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, bueno, ok. ¿Tú podrías reemplazarme mañana porque voy al médico? Sí, yo te reemplazo. Tenemos que entregar este informe en 2 horas más. Bien, yo no almuerzo y yo lo termino, ¿no? Para no causar un conflicto con el resto, ¿no? Entonces suelen cargarse de muchas cosas por no saber decir que no. Es un gran ejercicio para el 9 decir que no. Lo que pasa es que no puede contactar con lo que realmente quiere. Entonces no, le cuesta mucho saber a qué tiene que decir que no. Eh, por ahí va esto de decidir no molestar, no agitar las aguas, no hacer líos, Olas, no hacer confusiones, no hacer olas. tal cual. Bueno, y aclarando, como decían Lorenzo y Fernando, que esta pereza no tiene que ver con la pereza que podemos interpretar de acción, sino que es una pereza psicoespiritual, es decir, que es una especie de sordera a la conciencia o sordera interior. Entonces, lo que pasa en el interior de un 9 pasa a un volumen muy bajo. Entonces no lo llega a perturbar lo suficiente, no lo llega a incomodar lo suficiente y como no está lo suficientemente incómodo, termina desarrollando la capacidad y la maldición, ¿no? De adaptarse y sobreadaptarse con muchísima facilidad. Y esta adaptabilidad que muchas veces se la pone como una virtud, en realidad es la consecuencia de la pereza psicoespiritual. Y también el estado de paz que se le pone como una virtud, en realidad es una paz falsa porque tiene más que ver con el adormecimiento, la narcotización, con la dificultad de mirar en su interior, que con un estado de verdadera armonía, a menos que realmente esté siendo capaz de estar consciente de sí mismo, que es lo que más le cuesta al eneatipo 9, ¿no? Esa estabilidad producto de la conciencia y no la estabilidad supuesta y ficticia producto del adormecimiento y la pereza psicoespiritual. Entonces, también creo que hay muchas personas que se identifican de 9 porque les gusta estar en paz y yo creo que cuando en la identificación está un a mí me gusta tal cosa o yo prefiero tal otra, muchas veces no tiene que ver con lo que nos pasa, con ser agente pasivo, como decía Fernando, de la pereza psicoespiritual, sino con un deseo de alcanzar algo que muchas veces no está unido a la pasión. Por eso las pasiones son fundamentales, entenderlas y poder observarlas en nosotros. Por aquí pregunta María, ¿cómo notamos la ira del 9 cuando les brota? Bueno, esto me recuerda que por ahí, Melissa, ¿te acuerdas que en su día estuvimos hablando de la rabia y la ira en el tipo 9? En algunas stories por ahí la podéis encontrar. De hecho, María, si entras, creo que lo dejé enlazado, no creo, lo seguro, lo dejé, si entras en el tipo 9, a Iki, llegas al artículo y ahí metí uno de los vídeos que grabamos para reflexionar justo sobre este tema. Muy bien, pues si queréis nos vamos ya con el tipo 1, la ira del perfeccionista. En este caso estamos hablando de una ira, una pasión por la ira,
que normalmente no se expresa tal cual. Y digo normalmente porque siempre tenemos el subtipo sexual, que es muy vehemente y sí que se expresa con bastante contundencia. Pero en el caso del social y del conservación, que en realidad son los más, están como reprimiendo esa ira, pero la ira está. Es decir, hay una cosa como que les hierve la sangre, porque saben lo que está bien y lo que está mal, lo tienen clarísimo, pero no es solo para ellos. Normalmente también saben lo que está bien y lo que está mal para su hermana, para su marido, para su hijo, para el mundo, en el caso del subtipo social. Y entonces, claro, cuando tienes que vivir sabiendo muy claramente lo que está bien y lo que está mal, y no te puedes expresar con tanta contundencia como a ti te gustaría, de repente, claro, eso produce una frustración interna en el cual es muy difícil convivir en este mundo. En el subtipo conservación, pues un poquito más suavecitos, pero claro, los otros están como muy tensos, muy rígidos. De hecho, normalmente, si nos vamos a la bioenergética, coincide bastante bien con el rígido obsesivo. Están obsesionados por hacer las cosas bien, por hacer lo correcto. Por eso aparece la perfección. ¿Significa eso que todas las personas perfeccionistas van a tender a ser eneatipo 1? No. Es decir, muchos eneatipos pueden tender a la perfección. De hecho, el eneatipo 3, sobre todo en el subtipo conservación, muchos 6, algunos 5, son personas muy perfeccionistas, pero quizás no tanto como el eneatipo 1, pero también lo son. Y muchas veces es muy difícil saber si eres súper perfeccionista o muy perfeccionista. Lo importante es entender que la perfección, estemos en el eneatipo que estemos, normalmente nos lleva a estar demasiado exigentes con nosotros mismos y a veces también en una exigencia excesiva con el otro. Por eso el eneatipo 1, desde ahí, desde esta ira reprimida, pues también hay como mucho revoltijo interno. Es interesante eso que dices tú, porque la ira reprimida tiene un origen que tiene que ver con la autoexigencia percibida por el niño o la niña cuando son muy pequeños con respecto de sus padres, ¿no? Los padres muy estrictos, ¿no? Lo que obligan un poco a hipotecar la infancia, ¿no? A dejarla guardada y transformarse muy rápidamente en un adulto, ¿no? A muy corta edad. Y transformarse en un adulto a muy corta edad genera mucha ira, porque tengo que reprimir mi instancia emocional primaria, que es ser niño, disfrutar, gozar, meterme al barro, mojarme, ¿no? Pintar con la pasta dental el baño, hacer todas esas cosas que los niños es necesario que hagan para que se desarrollen sanamente, eh, el uno lo reprime, porque hay mucha autoridad moral en la casa, ¿no? Es muy estricto, hay mucho orden, eh, por lo tanto no se valora el goce, no se valora el placer, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden estar descansando si hay que estar trabajando, ¿no? Eh, entonces hay una ira, una rabia de haberse perdido la niñez, ¿no? De ser, de jugar, de subir a los árboles, de experimentar, ¿no? De jugar con colores, pintar con las manos. Se los han perdido por cumplir algo aristocrático, rígido, estructurado, moralista, eh, muy apegado a las normas y a las leyes, ¿no? Al deber ser. El deber ser es una cosa, esto no se debe hacer, ¿no? Eh, Hay otra cosa que los complica mucho, que es la posesión de la verdad, ¿no? Yo sé, ¿no? Yo sé cómo es. Y si no hay una ley, yo respeto las leyes. Y si no hay una ley, yo sé cómo debería ser la ley, ¿no? Porque tengo una autoridad moral superior a todos los otros. Eh, y la ira, ¡pum! Eh, a- Son acumuladores de ira frente a esta aristocracia y orden moral y ético que aparecen, por dentro van acumulando, hasta que llega un punto en que ya no aguantan más, ¡buah! Y sale el volcán, explota la ira y termina esa explosión de ira y vuelven a cero. Entonces un iracundo puede explotar un día jueves en la tarde
y el día viernes en la mañana aparecer como si nada ha pasado en el mundo. Eh, Les falta relajarse, eso les falta. ¿Ya? Es un carácter muy, muy rígido, muy, muy duro. Tal cual, a mí me gusta recordar que la ira, más allá de esto que decían, eh, tiene que ver con un estado de oposición a la realidad, porque la realidad no es lo que debería ser, y quién sabe cómo debería ser yo, piensa el uno, ¿no? Porque está atrapado en la superioridad y en la superioridad moral. Entonces, ¿qué precio está pagando en este caso este carácter, creyendo fervientemente que tiene la razón, que su forma de hacer las cosas es la forma correcta, y es ahí donde pierde, como decía Fernando, el relajarse, el disfrutar, entonces termina anteponiendo el deber por sobre el placer como una tendencia correcta, entonces haciendo eco de los valores morales, en realidad lo que está haciendo es rígido, poco espontáneo, poco emocional, poco flexible, creyendo encima que tiene la razón y que su forma de ver las cosas y de hacerlas es la mejor forma. Entonces también es una trampa, ¿no? Que es muy difícil de salir de allí. Y más allá de que no reprima la ira, así sea que la manifieste o explote, también hay algo interesante en este carácter que es una ira racionalizada, ¿no? Estoy correctamente indignado, es una justa indignación. Más, los que no están enojados están equivocados, porque deberían estar enojados como estoy indignado yo, o sea que no es una ira irracional, ya sea que la reprima o que la exprese, sino que es una ira muy racionalizada y que se llamaría la justa indignación, ¿no? El tengo la razón de estar indignado y por eso voy a explotar y me van a tener que escuchar. Entonces, creo que hay que aclarar eso porque las personas creen que se van a encontrar con alguien que explota con mucha facilidad y que se enoja con mucha facilidad, y sea ya que la exprese o no a la ira, es más bien un carácter que razona mucho y es muy contenido, ¿no? Muy autocontrolado en los impulsos que tiene. Entonces, así sea que sea más vehemente, como podría ser el instinto sexual, es como una ira muy racionalizada de cualquier forma. Perfecto, pues yo creo que ya hemos hecho un buen paquete en los viscerales y es el momento de ir con los emocionales. Empezamos con el tipo 2, que está apasionado por el orgullo. Aquí yo metería como dos matices. Por un lado, que cada vez veo más gente, por lo menos en nuestros cursos, que se ve muy 2, pero dice, sí, yo me veo del 2 casi todo, menos lo del orgullo. Bueno, pues bastante curioso, mal vamos, pero bueno, entonces cuesta. Y yo creo que también cuesta porque si hablamos fuera del enneagrama y pensamos en lo que es el orgullo, alguien que piense, por un lado está como el orgullo como una cosa positiva, y por otro lado está cuando una persona es muy orgullosa, es como, se identifica yo creo como una especie de vanidad, como más como una especie de neatipo 3 subtipo social, ¿no? Entonces, claro, entender el orgullo del enneagrama tiene bastantes particularidades y por eso muchas veces hay que asociarlo también con el tema de las fijaciones. Entonces, en este caso, que normalmente en las visiones no naranjianas del enneagrama se presenta al 2 como el ayudador, y de hecho aparece como una persona realmente muy generosa, y entonces empezamos a liar la parda porque lo que son realmente condicionantes neuróticos los ponemos como supuestas cualidades del eneatipo, y entonces ya realmente no tenemos margen de maniobra de avanzar por ningún lado. Entonces es muchísimo mejor entender este orgullo, entender esta omnipotencia del eneatipo 2, esta tendencia a no pedir, a ser el que sabe lo que necesita el mundo e ir a rescatar a cada personita que se va tropezando con un interés clarísimo, es de que le vuelva lo que ha dado. Es decir, este aparente altruismo no lo es tal, porque cuando se terminan contando verdad, dicen, ahí va, claro que doy mucho, claro que voy a salvar mucho, claro que estoy dándolo todo por mi hijo, por mi pareja, por lo que sea, pero hoy como no me vuelva, porque recordamos que el tipo 2 y el 8 están totalmente conectados y muchas veces son de mecha corta, es decir, pasan de ser súper amorosos, sensuales, sensibles, delicados, ¡brum! ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un volcán, ¿no? Y luego también está el tema de la seducción, que de hecho cuando hablaba antes del 7 y el 2, que los poníamos como muy arriba, el 4 y el 5 como en la carencia húmeda,
carencia seca. Aquí estaría como una seducción, en el caso del 7 intelectual, y en el caso del 2 una seducción mucho más sentimental, emocional, de tacto, de darte mucho, de estar como muy encima, pero con todas estas particularidades, con lo cual mucho ojo en el eneatipo 2 a esta falsa generosidad y esta tendencia a no pedir, y luego ya podríamos entrar a los subtipos porque también son bastante diferentes entre sí, y de hecho en 2 conservación es todavía más difícil ver esta parte del orgullo, pero por aquí ya un poquito como el planteamiento general del eneatipo 2 desde el punto de vista de la pasión, pero sobre todo también teniendo en cuenta esta falsa generosidad. Claro. En este caso, existe la sensación de haber tenido una infancia plena, ¿no? De haber tenido todo lo que una persona puede tener en la infancia, ¿no? Haber recibido cariño, afecto. Por algún motivo, este eneatipo anula todos los aspectos deficitarios que hubieron en su crianza, ¿no? Entonces tiene la sensación de haber recibido mucho, tanto que le sobra para dar, ¿no? Eh, entonces se transforma en este dadora, ¿no? Impulsiva, eh, pero lo que no es capaz de ver es que en esto hay una extraordinaria necesidad de ser visto, ¿no? En realidad, esta infancia que percibió como plena y llena, la verdad es que fue como una justificación para estar bien en la vida, porque las carencias las tapó, pero están ahí. Entonces, este orgullo viene solo del hecho de que sea reconocido mi dar. Si yo doy y soy reconocido por eso que doy, puedo sentir el orgullo. Y ahí es donde viene la pasión, ¿no? Y ahí es donde aparece la trampa. Eh, Doy tanto que incluso voy a dar donde no me lo han pedido, ¿no? Soy capaz de entrar en lugares que de invadir ciertos lugares con consejo, con apoyo, eh, eh, esta sensación permanente que tiene de que el mundo necesita que yo esté aquí para poder ayudarles, ¿no? Eh, pero hay una necesidad de amor atrás, ¿no? De hecho, cuando no hay el reconocimiento que produce el orgullo, el 2 tiene una muy afilada espada con la que corta rápidamente la cabeza de quien no lo reconoce y lo elimina para poner a otro que sí lo reconozca, ¿no? Entonces necesita estar con alguien que lo adule, lo felicite, le digo, pero qué buena persona eres tú, qué fantástica es tu forma de cocinar, qué maravilloso es este regalo que me has dado, ¿no? O sea, ahí viene esta sensación del orgullo, de poder subirse en el pedestal en el centro de la plaza y ponerse en su estatua para que todo el mundo vaya a admirar lo buenos, lo buenas personas que son, ¿eh? Se habla de alguna manera que el 2 es una especie del niño o la niña del eneagrama, ¿no? Es un poco infantil, un poco, porque es un compulsivo, seductor, conquistador, eh, se siente especial, diferente, original, ¿no? Tiene varias cosas que son toda una serie de estrategias para captar, para seducir a los otros y que los otros vean lo bueno que soy, la buena que soy, la buena persona que soy, ¿no? Entonces, una antigua canción de Sui Generis, ¿no? De un grupo argentino de muchos años. Dice, Dios es empleado en un mostrador y da para recibir, ¿no? Entonces ahí está, doy, pero la factura va por abajo, ¿no? Bueno, y también agregaría, creo que se ha dicho bastante, eh, que la pasión del orgullo tiene que ver con un estado de autoengrandecimiento. La pasión del orgullo es el autoengrandecerse a sí mismo y buscar confirmar que soy grande, que soy merecedor del amor y de ser imprescindible en la vida de los demás. Entonces, ese estado de autoengrandecimiento,
de falta de carencias personales, de falta de defectos, de falta de estoy falto de defectos y de errores y soy merecedor en exceso, que sería como el otro extremo de lo que le pasa al eneatipo 4, o sea, el eneatipo 2 no encuentra en sí mismo defectos o razones para no ser imprescindible en la vida de los demás. Entonces se vuelve compulsivo por el arte de la seducción y la manipulación para confirmar la premisa original, que es que soy grande, ¿no? Y que estoy lleno de virtudes, de amor y desbordo de condiciones especiales de los cuales los demás se ven favorecidos por estar cerca mío. Entonces, en ese estado hipnótico de confirmarse importante e imprescindible, no logra ver en sí mismo ni defectos, ni carencias, ni errores, ni razones por las cuales no sea realmente una persona merecedora del amor en los demás o del afecto en los demás. Entonces empieza a actuar la seducción y la generosidad egocéntrica, que en realidad no es una generosidad verdadera, porque muchas veces da lo que quiere dar y no lo que los demás necesitan, y en ese proceso encima luego se enoja si alguien no confirma que realmente es grande y merecedor de todo su amor. Así que eso sería lo que agregaría en este caso a este carácter orgulloso. Sí, en este caso vemos que hay mucha omnipotencia. También Fernando decía como que les gusta que se les vea. Y yo creo que todo es como un dato bastante importante, ¿no? Antes hablaba del eneatipo 9, que te gusta que no se le vea, que muchas veces anda la gente, si soy un 2, soy un 9, más allá de rebobinar las infancias, que normalmente, como bien ha explicado Fernando, también son bien diferentes. En el aquí y ahora, normalmente un 2 te das cuenta que está súper rápido. Incluso un 2 conservación también lo notas. Si es un 2 sexual, lo notas mucho. Si es un 2 social, Dios mío, en el minuto 1 ya sabes que está de alguna forma, ¿no? Entonces todo esto es como bastante importante, ¿no? El eneatipo 3, pasión por la vanidad. En este caso, una vanidad normalmente asociada a conseguir. Es decir, les gusta el éxito. En el subtipo social principalmente, es decir, aquí sí que puntualizaría que la mayoría de las descripciones que vemos así como de el eneatipo 3 van más asociadas al eneatipo 3 subtipo social. Recordamos que el contraeneatipo, y en este caso es bastante importante nuevamente matizarlo, es el conservación, y el sexual queda como un poco en tierra de nadie ahí. ¿Por qué? Porque en algunas cosas obviamente se le ve muy 3, pero muchas cosas también tienen muchas similitudes con el 3 conservación. Es decir, no es tan para afuera. De hecho, conozco muchísimas, principalmente chicas, 3 sexuales que son muy tímidas, que de hecho tienen que estar en grupo y lo pasan mal de partida, ¿no? Y sin embargo, el 3 social, pues boom, es capaz incluso de, si hace falta 7A, pues 7O, es decir, es muy camaleónico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que conseguir esto? ¿Hace falta mucha sonrisa? La pondré. ¿Hace falta mucha eficiencia? La pondré. ¿Qué es lo que necesitamos, no? Y en este caso también recordar que es la eficiencia, que obviamente el 3 tiene una tendencia brutal a ser muy eficiente, es muy peligrosa. Es decir, si la ponemos como característica principal del eneatipo 3, que muchas veces sale el eficiente, ya la hemos liado nuevamente. ¿Por qué? Porque el 3 dice, claro, como hay que ser, hay que hacer las cosas bien. Y recordamos que en ese bien también hay mucho del perfeccionismo que hablábamos del eneatipo 1. Con lo cual, si hay que hacer las cosas bien y yo las hago bien y el mundo necesita gente eficiente, ¿qué problema hay aquí? Ninguno. Seguiré siendo un 3. Lo que hacemos con malas descripciones de los eneatipos, cronificar las neurosis. Nos pensamos que nos estamos autoconociendo y de alguna forma el propio eneagrama va en nuestra contra porque no nos facilita el camino. Por eso es tan importante entender bien la buena descripción de los eneatipos para decir, que esto de la eficiencia tiene sus trampas, que esto de ser tan perfeccionista ya la he liado. Y de hecho, nosotros antes de hacer cursos de eneagrama hacíamos cursos de marketing, identidad digital, bueno, nuestra vida en paralelo, ¿no? Y muchas veces yo pregunto, oye, ¿qué cualidades, qué dones tienes? Y infinitas veces el perfeccionista, soy muy perfeccionista, hago todo muy bien. O sea, era una cosa como, era muy difícil que esas personas se diesen cuenta que por ahí también va a haber una trampa, ¿no? Entonces, en esta vanidad, yo también la asociaría como a la necesidad de reconocimiento. Es decir, la palmadita en la espalda es tan importante en los 3 subtipos del eneatipo 3, porque si no, muchas veces el 3 conservación como parece como que se escaquea, ¿no? Como no es tan aparatosa la vanidad del eneatipo 3 conservación, dice, bueno, yo soy como estos, pero en realidad no soy de estos. No, sí. La necesidad de palmadita en la espalda y de reconocimiento es igual. Lo único que es
como un giro mortal porque dicen, vale, quiero que me reconozcas sin ser aparatosamente vista, entonces hago cosas muy bien, muy eficientes, muy eficaces, pero quiero que tú te des cuenta que lo estoy haciendo. En el 3 conservación, muy en silencio, en el 3 social, metiendo muchísimo ruido. Sí, aquí también vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta niña o este niño se construyó en base a lo que los demás quieren ver de él o de ella, ¿no? No hay una autenticidad. Entonces ahí está lo vanidoso. Lo vanidoso es, eh, me tengo que poner una máscara en el mundo para actuar, para que el mundo me vea eficiente, eh, productivo, ordenado, em, que obtengo logros, que soy capaz, ¿no? Pero es una máscara que tiene que ver con que los otros me acepten por lo que yo hago, ¿no? Pero es una máscara que tiene, es metalizada. Claudio decía que es el eneatipo más orientado a lo metalizado, ¿no? Al dinero, al marketing, al tener estatus, al verse bien, ¿no? Hay una cosa muy, de alguna manera, eh, hay un rasgo narcisista en algún grado en este eneatipo, el querer aparentar, ¿no? Que estoy bien, es correcto, ¿no? Obtener muchos logros, por ejemplo, estudiar muchos títulos, ¿no? Tener títulos profesionales, eh, muchos logros, muchas medallas, ¿no? Todo lo que haga que eh, el entorno me identifique como una persona exitosa, ¿no? Como una persona que le va bien, que tenga un éxito. Entonces, si al enneagrama se entra por el 9, que es cuando uno se olvida de sí mismo, porque tiene que sobrevivir, eso se mueve al 6, donde nos da mucho miedo. Y como nos da mucho miedo, tenemos que ir al 3, que es ponernos una máscara para poder vivir en el mundo, ¿no? Entonces ahí se habla de la inautenticidad que tiene este carácter, porque se presenta frente a los otros con un traje, con un maquillaje, con un vestuario, ¿no? De persona eficiente, con logro, ¿no? Eh, distinto al uno, había una pregunta por ahí, distinto al uno, que el uno lo hace porque le nace profundamente, no porque quiera aparecer frente a los otros, ¿no? Esa es la diferencia. Eh, eh, controlado, manipula su imagen, la maneja, trata de moverse en ciertos círculos sociales, ¿no? De manera de estar siempre en un lugar que le otorgue una, un cierto nivel social o sociocultural o socioeconómico incluso, pero ahí está la confusión de valores, ¿no? Confunde lo que es un poco el ser auténticamente una persona eficiente o trabajadora con esta máscara que pone de ser eficiente y trabajadora. Entonces se confunde. ¿Ah? Hay una confusión ahí en en el ser camaleónico, en adaptarse a las situaciones. Uno, claro, puede perder la identidad en eso. Al tomar tantos colores, el camaleón puede olvidarse cuál es su color original. Por ahí. Bueno, y agregaría que la vanidad es la pasión por la búsqueda de ser visto, de ser bien visto ante los ojos de los demás. Es como, mírame y luego existo, y si me confirmas que lo que estás viendo es valioso, entonces está bien lo que estoy haciendo. Es como estar en la búsqueda de ese reconocimiento para saber qué paso dar. Entonces también es un carácter bastante controlado de sí mismo en función de mostrar algo que sea adecuado y valorado en el escenario en el que se está mostrando. Por eso se dice que es camaleónico, ¿no? Porque según el escenario y los ojos que están viendo, va a ser la actuación que va a realizar. Por supuesto, sin darse cuenta muchas veces de que está identificado con la máscara o con el personaje. Creo que eso es la mayor hazaña para este carácter, el darse cuenta de que se ha transformado a sí mismo en un producto falso
como si se tratara de un producto bien presentado para la venta. Entonces, esa falsificación de sí mismo es el gran problema que tiene en este caso el carácter 3 o el eneatipo 3, que cuando se pone la eficiencia, el logro, el éxito como virtud, es parte del problema y de la dificultad central de haber desempeñado un papel con mucho, digamos, astucia para ser reconocido en el entorno en el que se movía. Entonces, bueno, la necesidad de ser admirado y la necesidad de ser visto, eso diría. Pues sí, esta necesidad de admiración que todos de alguna forma tenemos, no nos libramos nadie, pero en el tipo 3 un poquito más. Y ya terminamos con el eneatipo 4, pasión por la envidia. Nuevamente muy asociada a la fijación de la falsa carencia. También, como he dicho antes, lo mismo que me he encontrado bastante gente en los cursos, que me dicen, yo eneatipo 2 a tope menos lo del orgullo. Pues con el 4 un poco lo mismo. Yo soy un super 4, pero lo de la envidia no termino de verlo. Y esto pasa mucho, ¿vale? Entonces, no es tan fácil reconocernos envidiosos. Ahora nos dirá Fernando cómo ha sido también la infancia del tipo 4 y cómo esa envidia estaba desde el origen. Y es envidia cochina. O envidia. No es envidia sana. Envidia sana, no. El 4 está atrapado por la envidia. Y no es tanto de lo material, sino de cómo le va al otro. O de que el otro haya sido elegido y yo no haya sido elegida. Hablo muchas veces en femenino, en el 2 y en el 4 principalmente, porque hay más chicas que chicos. Pero es como, yo no he sido elegida, ¿qué me pasa aquí? Y están como en un sufrimiento. Y alguien dirá, bueno, y esta gente sufriendo tanto y con tanto lamento y normalmente con tanto llanto, a no ser que estemos en el subtipo 4 conservación, ¿qué gana con todo eso? Menuda vida de mierda. Pues no, es una vida como la del resto de los eneatipos. Esto es súper importante recalcarlo. Todos estamos en la misma neurosis. Y la del 7 y la del 2 no es mejor que la del 4 y la del 5. La del 4 pues tiene esta cosa como más aparente de estar en el sufrimiento, en el fango, pero desde ahí ganan. Y esta es la pregunta que nos deberíamos hacer todos. Con todo esto que estamos haciendo, con todo esto que estamos sintiendo, con cómo nos mostramos al mundo, ¿qué gano yo? Y en este caso, el 4 gana, aunque sea las migajas de la atención. Y hay veces que incluso recibe mucha atención y se niega a reconocer que está recibiendo esa atención porque siempre de alguna forma va a querer también más. Recordamos aquí nuevamente, dentro de la bioenergética suele calzar bastante bien con el carácter oral que está como en esa petición, en ese chupóptero que desde pequeñito está como ahí metido en ese fango y en ese no me reconozco y en ese sufrimiento muy emocional. Aquí también como idea, montaña rusa, los emocionales, y arriba de la montaña rusa principalmente el 2 y abajo de la montaña rusa principalmente el 4. ¿Significa eso que el 4 siempre está en sufrimiento y siempre abajo? No, obvio, pero tiene como una tendencia. Luego aquí recordar, para que investiguéis, que los 3 subtipos del 4 son muy distintos porque además de tener el contraeneatipo, que es el 4 conservación, tenemos el 4 sexual, que es el 4 odio o cortacabezas, que es muy diferente de los otros 4. Con lo cual, lo que estamos describiendo normalmente calza muy bien con el 4 subtipo social o vergüenza. Entonces, esta cosa del 4 siempre está en la envidia. El 4 se compara y generalmente sale perdiendo. Llamarle como queráis, que no queréis llamarle envidia, pues llamarle que anhelo mucho lo que le pasa al otro, ponerle una palabra más dulce, pero ir por ahí, porque si no, no vais a enterar del eneatipo 4, porque si no entramos en el problema de muchas descripciones, nuevamente en el eneagrama, que el 4 es el creativo, el ser único y especial. Ya la hemos liado, porque creativo, ser único y especial, podemos ser casi todos los eneatipos para empezar un eneatipo 7. Por ejemplo, dirá, que yo soy igual de creativo, único y especial que tú, o más. Entonces, de repente, por ahí no podemos entrar en lo que nos pasa a un nivel de zona sombría y desde ahí poder entrar en un proceso de evolución y transformación personal. Muy completo. Conoces muy bien a los 4, Lorenzo. Yo agregaría esto que he estado, ¿no es cierto? Hay una cosa que sucede cuando es pequeño, este carácter, cuando empieza a formarse, que suele ser, no en todos los casos, pero suele ser que en familias numerosas, por ejemplo, cuando hay muchos hermanos, el cuarto hijo, quinto hijo, ¿no? Sexto, ¿no?
a veces en familias más grandes, ¿no? Entonces, es como ir perdiendo la carrera desde que partí, ¿no? Desde que comenzó la carrera en la vida, ya voy quinto, ¿no? No voy de los primeros. Por lo tanto, me falta. Y esa sensación de falta es como una carencia cósmica. Es como que el cosmos, el todo, me debiera algo que no me dio. No me llegó a mí lo que me debería haber llegado. Hay una sensación como de injusticia, ¿no? Esto es injusto. Hay un reclamo, ¿no? Entonces, están en permanente alerta con respecto de lo que le están dando al otro. Ah, a él le dieron esto, a ella le dieron esto, a mí no, ¿no? Hay como una comparación, como dices tú, Lorenzo, en que se aparece siempre perdiendo. Entonces, esto genera evidentemente una autoimagen muy pobre, ¿no? Un centramiento en el sufrir, ¿no? A mí no me tocó, a mí también, mucha autorreferencia, ¿no? A mí me sucede esto, a mí me falta esto, a mí no me han correspondido. Eh, hay este refinamiento y esta sensibilidad que los hace, se da mucho artista en este eneatipo, ¿no? Muchos músicos, muchos pintores, pero está esto detrás, ¿no? Nadie entiende mi arte, ¿no? Es injusta la sociedad porque no puedo vivir de mi música, ¿no? ¿Cómo el mundo no comprende que necesito? Entonces, los hace ser demandantes, muy demandantes, voraz, es un carácter voraz, que quiere, necesita. Es, tiene en cierta medida como su vecino 3, ¿no? Tiene una vanidad que se frustró, no pudo obtener esto, sino que siempre va a estar en esta carencia, ¿no? En esta carencia húmeda, como decías tú. Eh, y es bien curioso lo que sucede, porque finalmente hace que quieren ser vistos por lo que les falta, ¿no? Eh, entonces cuando obtiene lo que le falta, le dura muy poco, porque lo descoloca absolutamente lograr lo que extraña, lo que echa de menos, y cuando lo obtiene, le es tremendamente incómodo para su carácter porque lo deja de, de, de tener en esa posición de carencia. Oh, obtuve lo que tengo, y de ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces rápidamente pasamos a otra carencia, ¿no? Eh, se nota mucho en los niños que no se satisfacen con lo que los padres le dan, ¿no? Lo voy a poner a hacer un deporte. Al poco tiempo no les gusta ese deporte. Entonces va a aprender un instrumento y le compran un violín para que toque. Al poco tiempo dice, no, yo no quiero el violín, no. Va perdiendo el entusiasmo por las cosas que en algún momento lo hacen feliz. Son eh, imposibles de satisfacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? En su estado neurótico. Devorador, ¿no? Muy quiero. Pero cuando obtiene, ¿qué hago con esto? No me sirve, lo dejo de lado porque lo saca de su pasión, que su pasión es la carencia, es no tener, que me falte. Y además, el mundo es injusto porque el mundo se quedó con lo que era para mí. Ahí estaban preguntando acerca de cuando el hijo es el primero y se identifica con el eneatipo 4, también perfectamente puede ser porque no son reglas, no está asegurado, digamos, que un primer No, hijo sí, claro. no va a ser eneatipo 4, sino que son tendencias. Y de hecho, mi hija mayor, que tiene 15 años, por eso lo digo, porque ella se autoidentificó, digamos, nunca le dije, siempre le dije que tenía que investigarlo por sí misma, y se ha identificado eneatipo 4 y bueno, fue hija única durante 10 años hasta que tuve la menor. Entonces, también no tomen por regla, sino mucho tiene la interpretación de que quizás no me dan atención porque se la están dando un hermano. Entonces, eso es interesante aclararlo. Y con respecto a la envidia, yo agregaría que es como un estado de búsqueda de calibrar mi existencia con algo que está ausente o con algo que es un faltante. Entonces, por eso lo que decía recién Fernando, de que el eneatipo 4 tiende a encontrar lo que está mal de lo que está presente o de lo que está en su interior
y a idealizar lo que está lejos o lo que está ausente. Entonces, como es el ideal lo que no está presente, pareciera ser que algo me falta. Y en ese pareciera ser que algo me falta está este estado de añoranza o de melancolía, que es sentir que he perdido algo, que se me ha negado algo, que algo me falta y voy a salir a buscarlo, y que por más que pruebe distintas alternativas para encontrarse completo, porque se siente insuficiente, ¿no? Siente como el no ser suficiente, el miedo al abandono, la sensación de irracional de que algo le falta, aunque muchas veces ni siquiera lo puede explicar. O sea, algo me falta, pero ni siquiera sé lo que es. Entonces está esa gran conexión que tiene con el vacío, que también la comparte el eneatipo 5, ¿no? Esa conexión con el vacío, con la falta de entusiasmo, la falta de sensación de estar lleno, completo, y que en algunos casos se llena de búsqueda, de introspección, y en otros sencillamente de la sensación de que algo me falta y de que tengo que hacer algo para terminar de completarme. Entonces, bueno, podría ser como una búsqueda que no tiene fin, ¿no? Como el eneatipo 4, que se identifica con la búsqueda y está como permanentemente buscando, no se puede declarar por completo o por satisfecho. Entonces, eso me parece también que es como algo que agregaría esa sensación de lo que le falta. Pues sí, en este caso al 4 siempre va a estar ahí en esa carencia, como estamos diciendo, y casi sin darnos cuenta, pero en hora y media hemos llegado a lo que es el final de esta rondita de todos los eneatipos desde el punto de vista de la pasión, pero bueno, luego hemos metido un poquito de las fijaciones, Fernando también ha ido como llevándonos a la infancia, y yo creo que todo esto de la infancia también es muy chulo, ¿no? De ver cómo al final lo que somos de alguna forma en este aquí y ahora, o lo que es nuestro personaje, tiene muchísimo que ver con lo que vivimos en la infancia, que lo que hemos dado son pautas, como decía Melissa, generales, es decir, que tres o cuatro niños, no necesariamente el del medio vaya a ser un 9, pero cuidado que si al 9 ha tenido menos atención, pues es obvio que tenga más tendencias en 9. Si el 1 ha crecido rápido y es el más responsable y es el hermano mayor, pues tiene ciertas lógicas. Si hay dos hermanos, no hace falta que haya tantos, y uno ha sido muy, muy elegido por papá y es la niña de sus ojos y no sé qué, y la otra pues no tanto, pues es muy fácil que uno desarrolle tendencia hacia el 2 y otro tendencia hacia el 4. Entonces todo esto pasa y lo podríamos desarrollar muchísimo más. Entonces yo creo que si luego os ha gustado este directo, que por lo que estáis diciendo por aquí parece que sí, pues nos lo dejáis luego cuando esto se quede en el muro de Melissa y estaríamos encantados, seguro que Fernando y yo, de volver por aquí cuando queráis y podemos ir con otro tema o desarrollamos más este mismo. Para mí, Ya un placer. propuso Fernando el tema de las fijaciones, ¿eh? Mira qué buen tema. Pues ahí vamos, ¿no, Fernando? Para lo siguiente. Sí, vamos. Interesante lo que plantea Melissa, porque para cerrar, yo diría que volver a lo que dije al principio, que la pasión es una cosa más motivacional, que tiene que ver con lo que, como yo hago las cosas. Ahí hay que observar, digamos, con las acciones. Eh, que es la motivación es un conjunto de factores internos y externos que hacen, que determinan mis acciones, de alguna manera. Y, y, y en las pasiones del eneagrama es bueno fijarse porque determinan mis acciones. Finalmente, la ira, el orgullo, eh, la vanidad, ¿no? Todas las pasiones que hemos mencionado, por las que hemos pasado hoy día, son las que determinan mis acciones. En tanto, la fijación es una cosa más cognitiva, es más mental, ¿no? Que se produce a partir de este automático del cómo yo hago las cosas, se produce una interpretación mental de mi mundo, del mundo que me rodea. Entonces, las fijaciones son como la consecuencia de tener esta pasión, ¿no? Si la pasión es motivacional, tiene que ver con esto, la fijación es mental, es algo que tiene que ver con una cosa cognitiva, de cómo yo percibo, ¿no? En cambio, la pasión no es como yo percibo, sino que es como yo voy al mundo, qué es lo que me mueve, cuál es la estructura central, digamos, cuál es el cuesco, cuál es la pepa del fruto, ¿no? Así que encantado de haber participado, espero haber aportado un Muchísimo, grano de Fernando. arena junto a ustedes, así que me encanta juntarme con ustedes y
y aquí dispuesto a que sigamos tratando los temas que vengan. Gracias, Fernando, claro, muchísimo. Aparte, Lorenzo, no sabes la cantidad de mensajes que recibo por la participación de Fernando. La semana pasada la cantidad de personas que me escribieron para agradecerme que esté Fernando en vivo, así que, bueno, gracias Fernando por estar. Lorenzo, qué bueno que pudiste sumarte después de tantos intentos. Y agradecerle también a todas las personas que se conectaron. Si alguien viendo este directo en diferido le quedó alguna duda que no las hemos respondido todas porque han quedado algunas en la cajita y todo, si se animan a compartirla en los comentarios, iremos respondiendo Lorenzo, Fernando o yo para contribuir en lo que haga falta, porque bueno, ya se pasó más de una hora y podemos responder perfectamente por los comentarios o en un próximo directo. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, nos vemos. Muchas gracias.